Hola, sean bienvenidos al curso de resolución de dilemas éticos. Mi nombre es Javier Arancibia Castro, soy profesor de filosofía, ¿cierto? Tengo un posgrado en política de gestión educacional, ¿cierto? Y tengo también un diplomado en bioética. Ahora, para mí es un gusto y es también todo un aprendizaje nuevo estar en esta plataforma, ¿ya? Me siento, me siento muy halagado y me siento a la vez también como una especie de youtuber, ¿ya? Eh, dando este curso. Eh, ya hemos interactuado en los foros, ¿cierto? Hemos interactuado en los foros, ¿cierto? Donde hemos podido dar ciertas opiniones, ¿cierto? Acerca de algunos dilemas. Ahora, importante que podemos repasar un poco y yéndonos un poco más al, a lo que es el curso en sí, en cuanto a lo que primeramente nosotros consideramos ética, la ética y la diferencia con la moral. Me voy a dar este pequeño minuto porque es necesario que ustedes puedan distinguir eh, entre, entre eh, la ética, ¿cierto? Y la moral. Pero voy a empezar por la moral. ¿Qué es lo que, son la moral? ¿Qué es lo que es la moral? La moral son las normas, ¿cierto? La moral son aquellas normas que apuntan hacia un bien, ¿cierto? Hacia el bien del ser humano, no solamente individual, sino que también grupal, ¿ya? Eso es una cosa. Y la ética, muy brevemente, esto lo pueden ustedes profundizar de manera un poco más personal, ¿cierto? Y yo también les puedo, si ustedes me hacen las preguntas, yo les puedo dejar textos, documentos donde hable de esto, pero básicamente teníamos una moral que son las normas morales, ¿cierto? Aquellas que nos mandan prohibir, permiten, ¿cierto? Las que están dejadas a través de todos los siglos y siglos de historia, pero también está el concepto de ética, y la ética es el estudio y la fundamentación de por qué las normas morales están ahí, ¿ya? Eso es como un primer approach. Ahora, la ética es parte de la filosofía y es parte también de una ciencia. Y eso no tenemos que olvidarnos porque la ciencia, esa ciencia a lo mejor no es como la biología, no es como la física o la matemática, ¿ya? La ética es una ciencia humana, ¿cierto? Pero no por ello deja de ser importante y no por ello eh, tiene menos valor que a lo mejor el tema cuantitativo, ¿cierto? De los números y otras cosas que son mucho más comprobables a nivel de ciencia. Pero es ciencia, a pesar de todo, ciencia humana igual. Y hoy en día se hace necesario, muy necesario, eh, formarlo a ustedes en la resolución de ciertos dilemas. Y el curso nos dice que es resolución de dilemas éticos. Pero en el fondo, ¿qué es un dilema ético? Hablábamos acerca de las normas morales, ¿cierto? Dos normas morales que chocan, se confrontan. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esas dos normas morales que chocan, ¿cierto? Eh, esas dos normas morales que chocan, en el fondo nos hacen nosotros interpelarnos. Y la razón del curso, la razón del curso es que ustedes también se puedan enfrentar a ese tipo de cosas. Porque cuando ustedes estén, cuando ustedes estén en el fragor de la batalla, que llamo yo, siempre lo llamo en las clases, ¿cierto? Presenciales, lo llamo el fragor de la batalla. Cuando ustedes estén, ¿cómo se llama? Cuando ustedes, ¿cómo se llama? Estén ahí trabajando in situ, no van a tener tiempo primero para poder tomar buenas decisiones. Ni tampoco van a poder preguntarle a los profesores de sus áreas, ¿cierto? Ya sea de psicología o de derecho, qué es lo que tienen que hacer. Ni menos yo voy a tener tiempo para eso. Por eso es la importancia de poder discernir, de poder, ¿cómo se llama? Poder resolver este tipo de cosas.
Esa es la importancia de la ética, ¿ya? De poder tomar, de nosotros poder tomar las mejores decisiones posibles. Ese es el fondo de todo. Ahora, vámonos al tema de lo que es el PowerPoint. He visto las presentaciones que ustedes han hecho con los foros, ¿cierto? Y hay ciertas cosas que me gustaría que ustedes pudieran tener en cuenta, propiamente tal, con respecto al curso. Lo primero es que, y aquí le voy a pedir a Marisol que a lo mejor ustedes les pueda mostrar el tema de la participación en los foros, porque yo siempre dejo un foro, que es en el fondo el foro oficial, ¿ya? Dentro de ese foro yo les dejo un tema, y ustedes tienen que tratar de escribir dentro de ese tema, ¿ya? Marisol les va a mostrar lo que en el fondo no se debe hacer y lo que se debe hacer. Ah, lo dejamos para el final. Ya, vámonos entonces. Ya, Marisol me está diciendo que prefiere dejarlo para el final ese detalle de los foros, ¿cierto? Y pasemos primero al tema de la videoconferencia, que es en el fondo los criterios, ¿cierto? Y los temas de evaluación de lo que es el primer ensayo. Muy bien. Bien, dice, ¿por qué la importancia de la ética? ¿Cuál es la importancia de la ética? Yo más o menos les hablé recién. ¿Qué es lo que vamos a presentar el día de hoy? Vamos a presentar los conceptos claves, la estrategia metodológica y la instancia de evaluación. ¿Ya? Eso es lo que vamos a revisar. Por una primera parte vamos a ver la estrategia metodológica. Un dilema ético de aprendizaje. ¿Es posible aprender a tomar decisiones en un ambiente de simulación de toma de decisiones éticas utilizando un dilema ético de aprendizaje, que es un relato, ¿cierto? Como los relatos que aparecían con el tema de José. En forma de recurso audiovisual frente a una misma situación ligada a la ética. Y eso es lo que yo me estaba refiriendo anteriormente. ¿Ya? Que a ustedes, in situ, cuando estén trabajando, les va a tocar hacer esas cosas. De poder tomar decisiones. Y muchas veces van a tener que tomarlo en un breve tiempo. Bueno, este dilema tiene un protagonista que está confrontado a tomar una decisión, que pueden ser ustedes también en algún momento, o quizás ya vivieron una cosa similar a la que le pasó a José, a tomar una decisión, optando entre más de una alternativa. Para cada criterio de evaluación encontrarás un video dividido en acto 1, ¿cierto? Y en un acto 3. Pero en el acto 1 es donde el protagonista toma una decisión, ¿cierto? Que la vamos a llamar A. Y luego, en un acto 3, toma una decisión diferente. Vamos a decir una decisión B. Siendo ambas decisiones distintas entre sí, ¿cierto? Entre la A y la B, se encuentra el acto 2, que es un acto que no existe. ¿Ya? Ustedes saben que el ser humano, por el hecho de ser libre, tiene no solamente una alternativa, sino tiene varias alternativas para poder decidir distintos caminos. ¿Ya? Y ustedes tienen que abocarse a eso, diciendo que existe un acto 3, ¿cierto? Una toma de decisión diferente, diríamos una decisión B, siendo ambas decisiones distintas entre sí. Entre uno y otro se encuentra el acto 2, ¿cierto? Y el que está hablando, que es un acto que no existe aún, pero que será completado por el estudiante, puede decir por ustedes. En el acto 2, el estudiante explicará por qué el protagonista cambia la decisión aplicando los contenidos revisados en el curso. Es decir, acá ustedes me dicen qué decide el protagonista en el acto 1 y por qué. ¿Qué decide el protagonista en el acto 3 y por qué? ¿Y qué hizo el protagonista que cambiara de opinión? ¿Por qué cambió de opinión? Si tomó una decisión y después dice, no, a lo mejor la decisión que tomó quizás no es la más correcta. ¿Ya? Siempre el ser humano tiene varias alternativas ante un dilema, ¿cierto? Ante un dilema ético que en el fondo confronta dos normas morales. ¿Ya? Nunca olvidarse de eso. Que en los dilemas morales siempre hay un choque de normas morales. Por ejemplo, a lo mejor una apunta, en el caso de José, a lo mejor una apunta a tomar la decisión respecto de, bueno, ayudar a la compañera, ¿cierto? Tener lealtad con la compañera, pero a lo mejor si está en el contexto de la universidad, y muchos de ustedes también lo replicaron dentro de los foros, y de manera muy correcta, bueno, también hay una lealtad hacia el aprendizaje de cada uno.
Porque ¿qué tipo de profesional vamos a formar? Entonces son preguntas que ustedes tienen que hacerse, ¿ya? Entonces, hay una decisión. ¿Por qué el protagonista hizo que cambiara de opinión en esa alternativa? La resolución de casos y de aprendizaje es un ejercicio de comprensión de las decisiones que toma un protagonista y de su cambio de una a otra. Cuando lo hace, el estudiante está fortaleciendo sus competencias reflexivas, referidas a interrogarse sobre su protagonismo en las decisiones que toma frente a las situaciones personales que ha enfrentado y que enfrenta, y que va a enfrentar también. Porque a lo mejor usted va a tener que tomar decisiones respecto de, bueno, a lo mejor puede tener que preferir, en el caso de los psicólogos, puede tener que preferir a un paciente por sobre otro. A lo mejor un paciente va a tener, no sé, estoy pensando, elucubrando de cierta manera, voy a tener que tomar a este paciente, este tiene más prioridad por sobre este. ¿Mm? Y en derecho a lo mejor puede suceder, escucha, a ver, ¿qué hago ante un caso en donde a lo mejor eh, voy a tener que aplacar lo más posible una sentencia un dictamen del juez, ¿cierto? Cuando sabemos que a lo mejor la persona es culpable. ¿Mm? ¿Y cómo nos vamos a enfrentar a ello? Cuál va a ser la mejor sentencia, la mejor pena para esa persona que a lo mejor ha cometido un delito? Supongamos. Estoy poniendo un caso a lo mejor muy específico, pero ese tipo de decisiones siempre ustedes van a tener que, se las van a enfrentar. Y ustedes tienen que estar preparados para ello. Y este curso les permite eso. Ujú. Bien. Uy, a ver, no. Ahí tomo. Entonces, tenemos una matriz PIA que se llama. La utilización del caso de aprendizaje en el aula se realiza según la matriz PIA, es decir, en un proceso organizado en tres momentos. La primera es la resolución del caso de aprendizaje, ¿cierto? La problematización. Después tenemos una segunda instancia que tiene que ver con la información, en donde yo les tengo que ir retroalimentando, ¿cierto? Todas las herramientas y metodologías, enriqueciendo todos sus saberes previos. Y una tercera parte en donde ustedes tienen que aplicar, ¿cierto? Realizar una nueva resolución del caso de aprendizaje. A lo mejor esa decisión que toma finalmente José puede que haya sido la mejor, pero a lo mejor puede que haya habido otra solución mucho más certera, abocando a los principios y a los principios de las normas morales. ¿Ya? Que eso es súper importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? Pues bien, en la problematización, los estudiantes realizan una primera resolución del caso de aprendizaje, cuyo propósito es activar una respuesta de articulación de su propio marco de referencia, sobre la base de movilizar sus saberes, valoraciones y actitudes previas frente a un problema de aprendizaje que le he formulado. ¿Ya? Yo soy siempre de la idea, bueno, a lo mejor los casos que tenemos para el curso de resolución de dilema ético, son, por ejemplo, el caso de José es muy aplicado al tema estudiantil de ustedes, ¿ya? Pero siempre lo ideal es que ustedes también vayan pensando futuro como profesional. ¿Cómo yo voy a resolver cierto tipo de situaciones difíciles? Bajo qué principios? Y eso lo vamos a ir viendo, ¿ya? ¿Bajo qué principios? Vamos a la segunda parte de la matriz, que es la información. El docente usa un conjunto de herramientas temáticas y metodológicas para que los estudiantes vivan el proceso un proceso de enriquecimiento de los saberes previos. Respecto al caso de aprendizaje, es importante, por ejemplo, supongamos en el caso de José, ¿qué pasa si José toma una determinación fuerte, por ejemplo, eh, respecto de ayudar a su compañera, pero a lo mejor en, esa, en ese ayudar comete alguna falta que tiene que ver con lo académico, por ejemplo? ¿Mm? ¿Está realmente ajustado a las normas que el profesor deja? A lo mejor el profesor, ¿cierto? Puede que sea a lo mejor muy estricto,
ante eso. A lo mejor puede que ese ramo que estaba tomando José, puede que haya sido un ramo de carrera sumamente importante. No es que esté menospreciando todos los ramos son importantes, sobre todo este. Pero, por ejemplo, supongamos, si fuera un curso de, no sé, de medicina, donde hay saberes que tienen que conocerse y aprenderse sí o sí, porque en el fondo más adelante va a estar la vida de un paciente en juego. A lo mejor en psicología no es tan así, pero muchas de las cosas que tiene que manejar un psicólogo también hacen que el sanarse interiormente de esa persona sea mucho más fundamental. ¿Qué pasa? Y en el derecho también. Bueno, ¿qué pasa si yo no manejo ciertas leyes? Yo tengo que manejarlas todas. O al menos, si me especializo en algo, yo tengo que manejar y saber muy bien las cosas. Entonces, hay veces en donde yo no puedo llegar y decir, uy, ya, lo voy a echar para adelante, no, esto solo es un trabajo, hay que salir del cacho. Hay que saber razonar esas cosas, ¿ya? Y eso, obviamente, yo se lo voy a ir entregando. Y hay un tema de aplicación, ¿cierto? Realizan una nueva resolución del caso de aprendizaje incorporando la información aportada por el docente. El propósito es activar una respuesta de rearticulación de los marcos de referencia del estudiante, es decir, que realice una síntesis propia a partir de sus saberes previos y la nueva información incorporada, ¿ya? Como resolución al problema de aprendizaje planteado. En ese sentido, los estudiantes construyen un nuevo saber que les es propio y que, por tanto, les es plenamente significativo, ¿ya? Eh, Todavía nos falta mucho. Nosotros estamos recién empezando, vamos en la primera unidad, ¿cierto? En donde de alguna u otra manera vamos a ir manejando el tema de la resolución de casos. Pero algo que mucho más viene más adelante y mucho más importante es saber bajo qué principios nosotros vamos a actuar, bajo qué valores, bajo qué normas morales. Y eso también es elemental que ustedes también lo vayan pensando y lo vamos a ir alimentando. La estrategia metodológica responde a los siguientes pasos con respecto al criterio de evaluación. Plantea antecedentes que enmarcan la problemática del dilema ético aplicando la primera y segunda fase del discernimiento ético, que es la que sale en Tony Mixut, ¿cierto? En Manual de Decisiones Responsables, creo que se llama, creo que es el libro, pero está en la bibliografía del curso en todo caso. ¿Ya? Son dos. La fase de discernimiento ético tomada de Tony Mifsud, ¿cierto? Que es el autor, ¿cierto? Que es un teólogo muy, muy respetado aquí en Chile. Posee 4 fases. Las 2 primeras son las que tenemos que aprender a manejar, ¿ya? Que son el hecho y la comprensión del hecho, que ya los vamos a ir viendo, ¿ya? Ya, acá les aparece un tema de problematización, ¿cierto? Nosotros estamos todavía en el tema de la problematización y tenemos que llevar todo esto tenemos que llevar esto a lo que es la aplicación, ¿ya? Ahí les va apareciendo esto, no se nota mucho, ¿ya? No se nota mucho, pero en el fondo es lo que hemos estado trabajando hasta ahora, ¿ya? Con el tema de la aplicación. Voy a tratar de avanzar un poco más y después voy a tratar de responder algunas preguntas. Ahora, ¿qué vamos a revisar como instancia de evaluación? Las instrucciones, y esto aquí pongan mucha atención para el tema del trabajo, ¿ya? Las instrucciones para el trabajo. Esta evaluación deberá considerar todas las lecturas del momento, información
y los datos que se proporcionan en el video Hechos y Opiniones, actos 1 y 3. Todos esos insumos te ayudarán a lograr un ensayo reflexivo donde desarrolle los siguientes aspectos. Presentar el objetivo del ensayo dentro de la introducción. ¿Ya? Este ensayo es importante porque, en el fondo, cuando ustedes se enfrentan a un problema, ustedes tienen que tener una forma y una manera de poder pensar estas cosas, todas estas situaciones que de repente nos ocurren en la vida, nos ocurre a diario. ¿Ya? Entonces, primero presentar el objetivo dentro de la introducción. ¿Cuál es el objetivo de nuestro trabajo? Que ya lo habíamos conversado y yo les he relatado hasta ahora. Responder las siguientes preguntas, pero estas preguntas, yo al menos, para mi gusto, como todo maestro y todo profesor tiene sus mañas, más que a lo mejor que ustedes me respondan así como, pregunto esto, ¿cierto? Y ustedes me responden, respuesta, tal cosa. Lo que yo quiero, más que ustedes responder a la pregunta, o sea, tienen que responder a la pregunta sí, pero no a manera de cuestionario. A eso me refiero. Lo que yo les voy a pedir es que ustedes me respondan, eh, no a manera de cuestionario, sino que con un cuerpo, con un texto, con un texto que ya sea acorde a un alumno de tercero o cuarto año, ¿ya? ¿Por qué el protagonista cambia su opinión en el acto 3? Además, deberás articular 3 argumentos citando al menos un documento de la lectura de cada uno. Puede ser de Tony Mifsud, puede ser de alguno de los autores que aparecen en la bibliografía. ¿Ya? Hay varios autores donde ustedes pueden ustedes, ¿cómo se llama? Pueden ustedes abocarse. Pueden tomar textos con respecto a la ética, y ahí hay mucho donde ustedes pueden echar mano. ¿Ya? ¿Qué significa? Utiliza los pasos. ¿Cuál es el hecho? Y esto voy a tratar un poco de irlos explicando un poco más brevemente. ¿Cuál es el hecho? Cuando nosotros hablamos del hecho, estamos hablando de, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Ya? Cuando hablamos de la pregunta, porque el método de Tony Mifsud plantea, en el primer punto de los hechos, plantea cuatro preguntas, ¿ya? Eh, ¿Cuál es el hecho? También se hace la pregunta de cuál es la pregunta ética del hecho, ¿ya? La pregunta ética del hecho, es decir, cuando hablamos de pregunta ética estamos hablando de hacia qué bien apunta, porque todo tiene un medio y tiene un fin, ¿cierto? ¿Cuál es el fin que se quiere alcanzar? Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta, porque la ética estudia, como ciencia, estudia el bien, es decir, los fines, ¿ya? Pero esos fines no se deben alcanzar bajo cualquier medio, tampoco se trata, no sé, ustedes quieren vivir, por ejemplo, quieren vivir. ¿Ustedes qué están haciendo? Están estudiando. Porque perfectamente otras personas lamentablemente lo han hecho y ya dicen, quiero vivir. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van, asaltan, no sé, un cajero. Hay dos caminos, pero la ética siempre estudia cuál es el mejor de los caminos. Y nos fundamenta por qué es el camino más difícil. Evidentemente, siempre va a ser el mejor. ¿Ya? Porque la ética apunta a un bien, ¿cierto? Que es eh, el bien último, el fin último. Pero ese fin último no es llegar y alcanzar un objetivo nada más, sino que es hacerla de manera tan excelente y de manera tan, no sé si perfecta, pero hecha con todos los medios posibles, en donde nosotros no dañamos a nadie, no le hagamos mal a nadie, ¿ya? De la mejor manera. Entonces, esto es lo que plantea, de cierta manera. Ahora, ¿cuál es la pregunta ética del hecho? Delimitar la temática, ¿cierto? También si es algo totalmente personal o es algo colectivo, esta situación. ¿Qué más?
nos dice aquí también la diapositiva que distinguir los hechos descritos y las opiniones del personaje, porque una cosa son los hechos. A lo mejor la compañera no estaba ahí, sí, faltó. Ella siempre, normalmente, nunca falta. ¿Pero por qué? Pero faltó. Entonces, uno empieza a hacer, preguntarse, bueno, ¿qué habrá pasado aquí? ¿Ah? ¿Qué es lo que habrá pasado aquí? Ahora, dice, elaborar una conclusión donde sintetices los aspectos mencionados en los argumentos. Ustedes tienen, esto es importante, porque ustedes no me pueden decir, ¿sabe qué? El hecho que ocurrió aquí fue que faltó Paulina, creo que se llama el personaje Paulina, sí. Faltó Paulina y ¿por qué hay que dejarla fuera? Porque sí, no me sirve eso. Lo que ustedes tienen que hacer es buscar los fundamentos, basados en normas morales, basados en valores, basados en eh, basado en lo que es el tema de la virtud, ¿cierto? Basado en las normas morales, basado en los principios, ¿cierto? Principios que me gustaría también poder enseñárselo, ¿ya? Eh, los aspectos formales, ¿cierto? El formato tiene que ser en Word, letra Calibri, tamaño 12, interlineado sencillo. Extensión mínimo 1000 palabras y máximo 1500 palabras. Obviamente dentro de eso no cabe la portada, ni tampoco las referencias bibliográficas. Y esto es importante. Google puede ser su mejor amigo, pero también es mi mejor amigo. ¿Ya? Así que ojo con citar de mala forma. ¿Ya? Cuídense del tema de las copias. ¿Ya? Es muy tentador, ¿cierto? Llegar y copiar y pegar, ¿cierto? Sin referencia. Nosotros estamos en la universidad, estamos en una instancia seria, académica. No seamos como, como cierta clase gobernante, ¿cierto? De un país X eh, que llegaba y copiaba todas las cosas, todos los documentos en el Congreso, ¿cierto? Lo llegaba a copiar en internet, llegaba y buscaba cosas de hace muchos años que no, en el fondo no se aplican a nuestra realidad. O sea, hagan las cosas como corresponde. Si estamos en un curso de resolución de dilema ético, hagamos las cosas como corresponden. ¿Ya? No trate, no trate de engañarse a usted mismo, porque en el fondo se está engañando a usted mismo. ¿Ah? Busque las cosas por usted mismo. Eso es sumamente importante. ¿Ya? Obviamente el trabajo tiene que tener una estructura, tiene que tener una portada, introducción, desarrollo, conclusión, referencias bibliográficas. Citado en norma APA. ¿Ya? Eso ahora ya no es tan difícil. Antiguamente, en mi época era más complejo el tema. Pero ustedes, el Word tiene una forma para poder citar en APA, ¿cierto? Y ustedes van colocando la referencia, dónde sacaron la página, quiénes son sus autores, todo eso. La portada con el nombre y la asignatura, ¿cierto? El tema y el nombre completo del estudiante. Cuando ustedes lo guarden, ¿cierto? Al subirlo, porque este trabajo sí que lo tienen que subir, no como el tema de los foros, que ya lo vamos a hablar. El apellido y el nombre, ¿ya? Eso es lo que yo quiero cuando ustedes suban el documento. No se aceptarán trabajos enviados fuera de plazo y establecidos en de la calendarización, ¿ya? El trabajo me parece que tenemos hasta el 21 de abril, ¿sí? Es decir, la próxima semana, ¿ya? Va a ser un contexto, va a ser un contexto de Semana Santa, ¿ya? Usted va a poder reflexionar, ¿ya? Todo está hecho de manera, eh, de manera precisa, ¿cierto? Qué bien. ¿Ah? Justo en Semana Santa, usted va a poder reflexionar, mientras usted está trabajando, va a tener a lo mejor las películas ¿cómo se llama? De Ben-Hur y esas cosas, que le va a ayudar a reflexionar un poco más. Eh, ¿Cuáles son los conceptos claves? ¿Qué es lo que yo voy a revisar como concepto clave?
La contribución longeriana, hace tiempo que no veo a Lonergan, ¿ya? De los 4 pasos del discernimiento, ¿ya? A continuación abordaremos el modelo de proceder ético sustentado en el modelo propuesto por Bernard Lonergan, cuya finalidad es la explicitación del conocimiento en función de la acción y el cual se expresa en 4 pasos, ¿cierto? Tenemos la aplicación de la propuesta Lonerganiana al proceso de discernimiento ético se puede traducir en 4 etapas, ¿ya? Esto ya es un poco más de contenido, ¿ya? Tenemos es algo netamente contenido que yo espero que ustedes de cierta manera también lo apliquen en el ensayo, ¿ya? Tenemos una primera instancia que es la instancia empírica, ¿ya? Cuando hablamos de empírico, que es un concepto filosófico, estamos hablando de algo que es concreto en la realidad, ¿ya? Basado en datos. Tenemos una segunda instancia que es interdisciplinaria, porque a lo mejor este dilema tiene que ver con un tema netamente educativo, pero también a lo mejor un tema reglamentario. ¿Mm? Por ejemplo, con el tema de José. Instancia teológico-ética, ¿ya? A ver, vuelvo un poco atrás con el tema interdisciplinario. ¿Qué quiere decir interdisciplinario? Que esto no solamente hay que verlo sobre la base, de una sola disciplina. Es decir, no, yo estudio psicología, ¿cierto? Y este es mi marco y de aquí yo no me muevo. Eso no sirve. El conocimiento de la realidad no es así. Sobre todo la realidad laboral. Porque muchas veces nosotros tenemos que meternos en otros temas. ¿Mm? Tenemos que manejar más temas. Imagínense, me encanta la filosofía, yo también me he tenido que meter en otro tipo de cosas. Si yo hice un magister en política, yo tuve que meterme, por ejemplo, a conocer de economía, a conocer otras cosas, y vaya que me ha ayudado. ¿Ah? Y eso es súper importante que ustedes lo, lo tengan en cuenta. Atrévanse a estudiar otras disciplinas que no sean solamente la, el tema de su propia área, ya sea el derecho o la psicología, porque ¿saben qué? Y les voy a ser súper honesto, ¿eh? A lo mejor yo no soy lo más importante para ustedes. A lo mejor son otros ramos los que los que a ustedes les interesan, los que les quita el sueño. ¿Ah? Pero ¿saben qué? Les digo algo. Lo que es importante y primordial ahora para usted, en estos momentos, va a dejar de serlo cuando usted esté trabajando. Y estos ramos, ¿ya? Que a lo mejor usted los considera que son súper secundarios, ¿ya? Como que, ay, el callo. Van a ser lo más importante cuando usted esté trabajando. Porque cuando usted esté trabajando, usted tiene que tomar decisiones y usted va a tener un prestigio que ganarse. ¿Cuál va a ser el valor agregado de usted como profesional? ¿Qué es lo distinto que usted va a ofrecer? Y vaya que es importante la ética, porque vivimos en una sociedad donde hacemos lo más políticamente correcto, pero no lo moralmente correcto. Y nosotros tenemos que empezar a aspirar a mucho más. Tenemos que mejorar como sociedad. Y esa es la importancia. Entonces tenemos esta instancia teológica ética para reflexionar en torno a estas cosas, a estos temas súper profundos. Perdón si me fui en la profunda, pero es necesario. Es necesario. Es necesario de repente en estas cosas tan profundas. Y tenemos la instancia práctica. ¿Ya? Que en la instancia práctica, en el fondo nosotros ponemos en práctica, ¿cierto? Y lo más aterrizado a la realidad posible, ¿ya? Todas estas cosas que estamos viendo. ¿En qué nos centraremos? En esta parte del curso nos centraremos exclusivamente en las 2 primeras etapas. En la distancia empírica, ¿cierto? ¿En qué es lo que hay puesto? ¿Qué es lo que hay en la realidad realmente? ¿Ah? De verdad, de la manera más objetiva posible, ¿ya? Y la instancia interdisciplinaria. Es decir, mirar esto
desde no solamente de mi perspectiva de como a lo mejor como psicólogo, como, como abogado, como futuro psicólogo, sino que verlo también desde otra perspectiva. Por eso es que es tan importante que usted maneje otras disciplinas también. El conocimiento es holístico y usted mientras más cosas sabe, el saber nunca ocupa lugar, en primer lugar, ¿ya? Y eso téngalo súper súper claro. La instancia empírica, ¿ya? Esto en el fondo también es trabajado por Tony Milsud y Lonergan también se toma de ahí. El hecho, ¿cuál es exactamente el problema? ¿Cuál es el problema que está ocurriendo aquí respecto a este tema, a este dilema? La vida es muy compleja, y eso lo sabemos todos nosotros. Y no es simple delimitar los contornos del hecho de concreto. A veces se tiende a confundir la interpretación de un hecho, que tiene un aspecto subjetivo, con el hecho mismo, el aspecto objetivo. Así, por ejemplo, afirmar que el ataque terrorista contra las Torres Gemelas, por ejemplo, en Nueva York, fue un atentado contra la democracia occidental. Es una interpretación de un hecho, que es lo que llaman hoy en día la posverdad. El hecho es el atentado. Por ello, en primer lugar, es preciso delimitar y explicar qué es lo que ocurrió. ¿Ya? Uno ante un hecho uno puede sacar miles de conclusiones. Y en eso hoy en día hay que tener mucho cuidado. Porque hoy en día es fácil llegar y eh, colocar a alguien en la hoguera, en la horca, ante un hecho que a lo mejor nosotros no lo hemos investigado mayormente. Siempre es importante saber qué es lo que pasa en concreto, ¿ya? Y desde ahí, desde eso concreto que pasa, tener la instancia interdisciplinaria, verlo desde varios puntos de vista. No podemos llegar y decir desde la guata, decir, no, esto lo que ocurrió fue esto. ¿Ah? Lo que ocurrió fue esto. Eh, Sino que uno lo que tiene que hacer es estudiar las cosas, y eso se llama, en el fondo es empírico, en el fondo es como, como un detective en esta instancia. Estudiar las cosas tal cual como fueron, sin complejo. Sí, esto es lo que ocurrió. Y si eso ocurrió, a partir de eso nosotros viene la segunda parte. Porque nos dice acá el ejemplo, ya, así por ejemplo, afirmar que el ataque terrorista de las Torres Gemelas en Nueva York fue un atentado contra la democracia occidental, eso es una interpretación de un hecho. Claro, ¿qué es lo que pasó? Los tipos llegaron, pescaron los aviones, ¡pum! Derribaron las Torres Gemelas. Pero el hecho del atentado, ahora, nosotros le podemos dar cierto significado a eso, le podemos dar podemos interpretar los hechos de cierta manera, ¿ah? Y podemos sacar diversas interpretaciones, diversas lecturas de ello. Pero que ocurre un hecho puntual, ocurre. Pero nosotros tenemos que estudiarlo con la objetividad, con la mayor objetividad posible, ¿ya? Y sacarnos esas perspectivas como de, no, si esto es totalmente subjetivo. Y ocurre hoy en día, y no quiero dar ejemplos porque a lo mejor me voy a meter en la pata de los caballos, pero ocurre mucho hoy en día y hasta los mismos periodistas, dan por hecho algo, ¿m? Le dan ellos mismos la interpretación, cuando después, cuando ven realmente lo que era, no piden disculpas, no piden nada. ¿M? Pero bueno, son otros temas. Pero acá es eso, que ustedes puedan discernir cuando, en el fondo, qué es lo que sucede con aquello que, bueno, no es lo que, no es interpretación. La comprensión del hecho, en este segundo momento, se pasa de una descripción del hecho a su interpretación. ¿Qué significa lo que ha pasado? Es aquí recién donde nosotros tenemos que decir, oye, sé que lo que realmente pasó fue esto. ¿Mm? Los datos sueltos cobran un sentido en cuanto se lo busca en la totalidad de su significado. Esto requiere un trabajo multidisciplinario. Y aquí es donde yo les digo, no solamente métanse a estudiar del aspecto, no sé, pues, psicológico o el aspecto del derecho, porque la gran mayoría de los alumnos que yo tengo, por lo que yo he visto en las presentaciones,
son alumnos de psicología y derecho. Entonces, esto requiere un ámbito de trabajo multidisciplinario para asumir las distintas perspectivas involucradas, como también posibles consecuencias. Claro, porque evidentemente toda acción, toda decisión que uno toma tiene sus consecuencias y en el fondo uno tiene que bancársela de cierta manera, de decir, sí, sabes, yo tomé esta decisión. A lo mejor fue buena, fue mala, tengo que justificarla. ¿Por qué fue buena y por qué fue mala? ¿Mm? Por ello se sitúa el contexto del texto de la realidad dentro de un contexto más amplio explicitando el pretexto afectivo y racional desde el cual se enfoca la comprensión. ¿Ya? ¿Cómo lo harías tú? Respecto al dilema presentado en el video, Hechos o Opiniones, actos 1 y 3, podríamos preguntarnos, ¿el protagonista sustenta su decisión en hechos u opiniones? Por ejemplo, la niña faltó, pero él se pregunta, sí, faltó, pero ¿por qué faltó? ¿Qué es lo que habrá pasado ahí? ¿Por qué faltó? Entonces, eso también es súper importante preguntárselo. ¿Por qué es importante distinguir los hechos de las opiniones? Porque de cierta manera hay que ver objetivamente qué es lo que pasa. Si nosotros no podemos llegar y emparar a alguien porque ¿cómo se llama? Porque realmente nosotros creemos qué es lo que está detrás ahí. Y ojo, que hoy en día eso se ocupa para poder manipular las masas. Esto de distinguir los hechos con respecto a las interpretaciones, esto sirve mucho puede ser un arma de doble filo. Estas reflexiones yo las hago ad extra del curso, pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué significan estos hechos para ti? ¿Ya? ¿Qué significa que alguien haya faltado a esa instancia importante de trabajo? Uh-huh. ¿Cómo te sientes en relación con estos hechos y sus significados? ¿Ya? Ahora, ahí yo voy a respetar el tema de lo que en el fondo es el sentir, pero a mí me gusta mucho más la objetividad y la racionalidad. Dicho sea de paso. ¿Ya? Yo siempre, desde que leí a Aristóteles en la universidad, Aristóteles le decía, yo soy más amigo de la verdad. Y realmente el tema de uno se siente bien o se siente mal con respecto a las cosas, sí, evidentemente sí, pero también hay que tomar las cosas en su peso, ¿ya? Eh, y aunque nos duela. Bien. La estrategia responde a los siguientes pasos. El criterio de evaluación plantea, en el fondo, el criterio de evaluación es este. Y yo tengo por aquí, y ustedes también lo pueden descargar, de su aula virtual, eh, lo que es la famosa rúbrica de la primera evaluación. Rúbrica del tema 1. ¿Ya? Si ustedes quieren que le vaya bien en el ensayo, léanse la rúbrica. ¿Ya? Para eso están las rúbricas, porque yo voy a tomar el trabajo, ¿cierto? Yo tengo esa metodología. Yo tomo el trabajo, tomo la rúbrica, lo leo, y a partir de ahí voy viendo, bueno, este trabajo cumple con esta rúbrica, sí. Es más, muchas veces me doy el trabajo de imprimir la rúbrica y las corcheteo delante de su trabajo. Siempre he tenido, me ha funcionado súper bien esa estrategia. ¿Ya? Entonces, le hace la rúbrica. ¿Ya? Dice, plantea los antecedentes que marcan la problemática del dilema ético. Dice, plantea los antecedentes que marcan la problemática. Es decir, ¿cuáles son los antecedentes aquí? ¿Qué es lo que sucede acá? Del dilema ético aplicando la primera y la segunda fase del discernimiento ético. Es decir, los hechos de interpretaciones o la fase como lo trataba Lonergan, la fase empírica, ¿cierto? Y la fase interdisciplinaria. Y aquí me abrió el archivo, donde está la rúbrica de evaluación del tema 1, ¿cierto? Es ahí donde ustedes tienen que hacer hincapié. Léanse muy bien la rúbrica para que ustedes puedan
puedan saber qué es lo que yo voy a hacer y qué es lo que yo voy a esperar de ustedes. Bueno, dice, el estudiante responde a la pregunta, ¿qué hizo que el protagonista cambiara de opinión? Expresar en el video 1 hecho opinión. De esta manera estaría diseñando acto 2 a modo de ensayo, que es decir, un producto a evaluar, ¿ya? Que en el fondo es la presentación de su ensayo, ¿ya? Eso es. No sé si ustedes tienen alguna duda respecto al contenido, y aquí a lo mejor Marisol me va a hacer llegar sus dudas, sus consultas, respecto de lo que es el tema de la evaluación. Por mientras tanto, veo si ¿cómo se llama? Las preguntas. Voy a ir dando lo que da más puntaje respecto de la rúbrica para la evaluación. ¿Ya? Y esto es así. Recopila datos bibliográficos enmarcados. Uy, a ver. Ya, muchacho. No me deje pegado. Ya. Recopila datos bibliográficos encabezados o enfocados más bien en una temática de contingencia, ¿cierto? Que es la temática que vamos a estudiar. Estructurar la información relevante de un ensayo. Redactar de manera concisa, respetando el vocabulario y la ortografía, evidentemente. Eh, Aquí está. Esto es lo que quería. Ya. Punto 4. Evaluar. Redacta. ¿Puede ser en pareja? Me pregunta Alejandra. Ay, ¿le gustaría? ¿Le gustaría? ¿Le gustaría? ¿Le gustaría? A mí también me gustaría, pero no. Por más trabajo que yo me tenga que dar, yo prefiero que la evaluación, este tipo de evaluaciones, sobre todo estas, sean individuales. ¿Ya? Bueno, redacta de manera concisa, respetando el vocabulario y ortografía. Redacta de coherencia y cohesión, ¿cierto? Que sea un texto coherente, que lleve un hilo conductor. No vaya a hablar de una cosa y después me hable de otra. Tiene que tener una coherencia el texto, en general. ¿Ya? Y formula juicios críticos. ¿Ya? Eh, a ver, ¿qué otra? Parece que me van a hacer más preguntas. Pero léanse la rúbrica, si ustedes quieren que le vayan, léanse la rúbrica del curso. O sea, perdón, de la evaluación, de la primera evaluación. Ujú. ¿Qué más? ¿Hay alguna duda más? Eh, Formula juicios críticos, ¿cierto? Y ustedes tienen ahí todo el cuento de los puntajes, de la rúbrica, de cómo se va a evaluar y todo eso. ¿Ya? Que esa evaluación es importante. Esa evaluación vale 20%. Ya, Marisol me acaba en este momento ustedes eh, le están mostrando en estos momentos, y les va a seguir mostrando, eso es lo que yo quería. Gracias Marisol. Cuando yo les colocaba en el foro 1, por ejemplo, problematización de José, ¿puede bajar un poco Marisol? Donde aparece una especie de calendario, aquí, ahí detente Marisol, ahí, ahí, eso, gracias, déjalo ahí nomás, gracias Marisol. Aquí aparece el dilema de José. Donde aparece un calendario es el foro o el hilo de conversación oficial, ¿ya? Cuando ustedes se metan o les aparezca ya, oye, si es que apareció un nuevo, les avise Carolina,
que es también la otra persona que nos ayuda en estos menesteres, ¿cierto? A avisarle a ustedes, oye, ya está listo el foro tanto. Métanse ahí donde aparece el calendario, porque es ahí la instancia oficial. Yo sé que han habido algunas personas que han entrado hace poco al curso, ¿ya? Y a esas personas yo les voy a dar un poco más de plazo para el tema de los foros, ¿ya? Eso viene dado de arriba con Marcelo. Marcelo es mi jefe, mi coordinador, ¿ya? Entonces, entonces, es ahí donde ustedes tienen que hacer hacer sus comentarios respecto del foro del tema que nosotros vayamos a tratar. Otra cosa que me pareció en las primeras veces, y me había aparecido nuevamente en el segundo foro, fue que ustedes redactaban su respuesta y la subían en Word. En los foros eso yo no lo quiero. ¿Por qué? Porque finalmente es más pega para mí, es más trabajo. Porque yo tengo que estar descargando el archivo, abriéndolo en Word, leyéndolo. Gracias, ahí lo está mostrando Marisol. Lo que yo quiero es eso, que ustedes están viendo. Ante las preguntas que yo les coloco, yo quiero que ustedes, me escriban ahí mismo en el foro, porque está hecho para eso. No es necesario que ustedes suban el Word. Estoy hablando del foro. Nosotros con Marisol nos tuvimos que dar la lata, ¿cierto?, de descargar su archivo, copiar lo que ustedes habían colocado como posteo del foro e instalarlo en el foro. Para que no nos demos esa lata y sea más fácil corregir y calificar, ya voy a ir a ese tema, a calificar, es preferible que ustedes lo hagan directo. Y ojalá en el hilo del tema. No armen otro hilo de tema, porque no sé si puede volver Marisol atrás. Porque también había gente que habría un nuevo tema. No es necesario. Por ejemplo, Aline fue en salida, Camila Roja, Paz Yanina Burto, habían abierto nuevos temas. Claro, a lo mejor lo abrieron porque estaban fuera de plazo, porque los foros, evidentemente, según el calendario, tenían un plazo. Pero por ahora, como yo soy un profesor, o como diría un meme por ahí, yo soy un Dios bondadoso, ¿ya? Por ahora lo voy a dejar pasar, pero para la segunda unidad, como ya vamos a tener tiempo, yo no voy a aceptar eso, ¿ya? Que quede claro. Ajá. Que quede claro. Yo no voy a aceptar eso. Yo lo que quiero es que ustedes me posteen en un puro hilo porque para mí va a ser mucho más fácil corregir, ¿ya? Y los tiempos se nos van a acotar. Eso. ¿Alguna pregunta respecto del foro o respecto del trabajo? No sé si alguien tiene alguna consulta más. ¿No? ¿No? ¿No hay más preguntas? El último tema que me faltaba eh, por, por tratar es respecto de la evaluación de los foros. El primer foro yo ya lo tengo evaluado, lo tengo que traspasar al sistema. También ustedes entenderán que esto que estamos haciendo nosotros es, es muy vanguardista. Es lo que viene en todo caso, pero también es mi primera vez, ¿no? Por si acaso. Yo he hecho cursos blended que se llaman para la autónoma Flex Class en otras instituciones, pero nunca he hecho, y es primera vez que hago un curso full online, entonces yo también estoy aprendiendo con ustedes. Entonces, evidentemente, ya cuando vayamos retomando todo el tema de la metodología, de interactuar por los foros, ¿cierto? De que ustedes se posteen sus respuestas también, eso es importante. También está en la pauta de evaluación. Si un compañero coloca algo, usted también puede replicar. Y ojalá le replique dos veces o dos o tres compañeros, lo que más se pueda. ¿Ya? Porque así ustedes va retroalimentando su aprendizaje y el aprendizaje de su compañero. Yo me comprometo dentro de
de aquí al viernes a tenerles sus primeras notas de los foros. Indicarles que van a estar, por mientras, van a estar de 0 a 100, ¿ya? Y eso después va a ser traspasado en escala chilensis, de 1 a 7, ¿ya? Pero eso va a estar. Y de aquí a la próxima semana, yo voy a tener, me comprometo a tener el segundo foro, tener el segundo foro ya evaluado, ¿ya? Uh -huh. Sí, me parece fantástico, Marisol. Marisol me escribe, ¿cierto?, que es nuestra coordinadora en Santiago. Nos dice, Javier, tal vez sea interesante saber si Carolina tiene algo que comentarle a los estudiantes. ¿Ya? Por supuesto que sí. No sé si Carolina puede comentar también algo respecto de respecto del tema de los foros. Que ella, mire, esto se divide así, para que ustedes sepan. Carolina, Carolina, ¿Sí? ¿Me escuchan? sí, te estamos escuchando. Ah, ya. Estamos, ahí estamos. Sí, ahora Hola, sí. Carolina. Hola, ¿cómo están? Yo bien, ustedes no sé cómo están los muchachos, los alumnos. Sí, bueno, la verdad es que a mí lo que me gustaría es básicamente recordarles, bueno, les están llegando correos míos cuando ya se están cumpliendo los plazos, por ejemplo, ha ocurrido con los foros, ocurrió también con la videoconferencia, pero recordarles también que no dejen de contestar los foros, no contesten los foros a última hora, a último minuto, porque en algunas oportunidades el aula se cae y pueden perder la evaluación sumativa, que en este caso de los foros. Ahora, yo no sé si alguna estudiante, alguna de las estudiantes que está conectada tiene alguna pregunta. Parece que no. No, No. Pero bueno, de todos modos, un gusto de compartir a través de este espacio con ustedes. sí. Sí, Carola también es todo, nosotros somos todo un equipo que estamos trabajando en esto, ¿ya? Yo me encargo del tema disciplinar, efectivamente, y Carolina es nuestra hada, ¿cierto? Que de alguna manera ella nos va recordando, ¿cierto? Nos va dirigiendo los tiempos, nos va diciendo el tema de cuáles son los plazos de los foros y todo ello, ¿cierto? Y también Carolina también nos retroalimentamos nuestro trabajo respecto de los tiempos y la evaluación también. Pero es eso. Y siéntanse apoyados, chicos, ¿ya? Siéntanse apoyados, no teman ustedes a poder ver esta, esta nueva forma de aprendizaje, ¿no, Carolina? Así es. Y también, bueno, enfatizar un poquito lo que tú comentabas de replicar. Aparte de contestar los foros individualmente, es bueno que repliquen y que lean lo que comentan el resto de los estudiantes, porque es bueno también que se dé un espacio de intercambio de opiniones y no solamente dejar mi opinión en el foro y no volver nunca más. Entonces, también me gustaría enfatizar en lo que decía Javier, el profesor, con el fin de generar a lo mejor más debate y más intercambio de opiniones, que obviamente va a ser muy enriquecedor para ustedes. Ujú. Siempre estamos esperando eso de ustedes, que ustedes nos puedan que ustedes también hagan preguntas. No teman hacerle preguntas a sus compañeros, ¿ya? Dentro de la filosofía y dentro de la ética, la pregunta es esencial, porque la pregunta en el fondo es lo que nos mueve a nosotros a dar respuesta a todas las cosas. Y así ha sido durante toda la historia, ¿ya? En el fondo, siempre lo explico esto en mis clases. La filosofía, ¿cierto? Y en general la ética, parte de un asombro. Ese asombro se transforma en una pregunta. Y esa pregunta se transforma en una respuesta que en el fondo es la filosofía. ¿Ya? Eso lo hablaba Martin Heidegger en un texto muy breve, muy pequeño, que por algún momento yo se los puedo compartir. Pero no teman a preguntar, no teman a hacerle preguntas a los compañeros, no tengan esa actitud que siempre se ha tenido de, no, ¿por qué voy a hacerle una pregunta al compañero? No, ¿para qué? Si al final después me va a tener mal, entonces no. O sea, esta cosa es para aprender. No teman a preguntar. No teman a hacerle una pregunta al compañero, "Oye, ¿por qué tú opinaste esto? ¿Por qué tú dijiste esto aquí? ¿Por qué tú colocaste tal cosa?" No teman a opinar. No teman a hacer preguntas.
¿ya? Porque eso de alguna otra manera es más motivante para el curso, ¿cierto? Y es más motivante para su aprendizaje. ¿M? No teman a preguntar. No sé si hay alguna otra consulta, alguna duda de parte de los estudiantes o algo más, Carolina, la Carola que quiera aportar. No, Javier, por mi parte nada más, simplemente que voy a estar constantemente recordándole los plazos, el vencimiento de plazos, no solamente de los foros o evaluaciones, sino que también de la videoconferencia y recalcar la importancia de la participación. O sea, la idea de estos cursos con esta modalidad es la participación. Y me imagino que, bueno, como leí en los foros de presentación, muchos de ustedes se inscribieron a través de esta modalidad por razones de tiempo. Pero independiente del tiempo, es bueno conectarse, saber qué opina el resto y qué está ocurriendo en el foro. Porque, como les decía, va a ser enriquecedor para ustedes mismos en el aprendizaje. Ujú. Sí. Eh, si los chicos no tienen ninguna otra pregunta más, como ya hemos estado casi una hora, ¿no? Parece que sí. Eh, nosotros yo creo que podríamos dejar listo el tema de la videoconferencia. Esto va a quedar grabado, ¿cierto? Y va a poder estar arriba. Si ustedes tienen alguna consulta, no tengan miedo de dirigirse a los foros, ¿cierto? De consulta, ¿cierto? Porque ahí es un camino para que ustedes puedan ustedes resolver todas sus dudas. Ujú. ¿Sí? Mañana nos dice Marisol que la videoconferencia va a estar en formato de video. No sé cómo se llama el formato, no lo recuerdo. Marisol me lo comentó, pero no lo recuerdo. Ajá. Pero eso. Ujú. ¿Nos despedimos entonces? Sí, nos despedimos. Ya. Por mi parte, yo les agradezco mucho la participación de ustedes, ¿ya? Junto con Marisol y con Carola, les damos las gracias, ¿cierto? Y espero sus evaluaciones y espero toda su fuerza y energía para seguir comentando en los foros, ¿cierto? Y todo lo demás, ¿ya? Eh, que tengan buenas noches, buenos días, buenas tardes, eso ya da prácticamente lo mismo en este tipo de redes. ¿Ah? Un saludo y que estén bien.